Hola de nuevo, habitantes de la Tierra. Bueno, pues voy a resolver el segundo problema de optimización. Este es un poco más complejo que el anterior, pero veréis que se resuelve aplicando los mismos procedimientos que en el caso más sencillo. Es verdad que es un poco más complicado, pero ya veréis que no tiene ningún misterio, o sea, prácticamente podríamos decir que no aporta nada nuevo. Pero bueno, siempre va bien ver un caso un poco diferente. Venga, vamos allá. En este caso nos piden encontrar de entre todos los triángulos isósceles de 12 metros de perímetro aquel que tenga área máxima. O sea, la condición que tienen que cumplir es que el perímetro sea 12 metros, aparte de ser triángulo isósceles. Y cumpliendo esta condición, el área tiene que ser máxima. Es el objetivo que tenemos. A ver cuánto tienen que medir los lados de un triángulo isósceles con un perímetro de 12 metros y con un área máxima. Vale, pues vamos allá. A ver, lo primero que hay que tener claro para resolver este problema es que es un triángulo isósceles, obviamente. Un triángulo isósceles es aquel triángulo que tiene, todo triángulo que tiene dos lados iguales. Aquí he hecho un dibujo en el que se puede apreciar. Tenemos el lado 1 y el lado 2 que son iguales. Y luego el lado diferente yo lo he puesto como base. Para facilitar las cosas. Pensad que esto es a gusto del consumidor, pero planteando de esta forma de esquema se facilita la resolución del problema. Y luego tenemos la altura, que también tendremos que tenerla en cuenta. Muy bien, pues la función que tenemos que maximizar es la del área. Y la del área ya sabéis que es, en el caso de los triángulos, es igual a un medio de la base por la altura. Volvemos a encontrarnos con lo mismo que hemos visto en el problema anterior, una función con dos variables, la base y la altura. Pero en realidad aquí os voy a demostrar que tenemos solo una variable gracias a las condiciones que estamos imponiendo en este problema. Lo primero que voy a hacer es iba a decir eliminar la altura. No se elimina la altura. Lo que voy a hacer es ponerla en función de otra variable. En este caso voy a empezar por la base. ¿Y cómo puedo hacer eso? Pues aplicando el teorema de Pitágoras. Fijaos que este triángulo isósceles lo podemos dividir en dos, ¿de acuerdo? Y que cada uno de estos dos triángulos es un triángulo rectángulo. Y, por lo tanto, se tiene que cumplir que la hipotenusa al cuadrado, que la hipotenusa, como podéis ver, es uno de los lados iguales, la hipotenusa al cuadrado ha de ser igual a uno de los catetos al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Y fijaos que uno de los catetos es la altura y el otro cateto es la mitad de la base. Por lo tanto, bueno, es lo que he escrito aquí. La hipotenusa al cuadrado, que en este caso es uno de los lados iguales, la hipotenusa al cuadrado ha de ser igual a uno de los catetos al cuadrado, que es la mitad de la base, más el otro cateto al cuadrado, que es la altura. Y de aquí puedo aislar la altura, como podéis ver. Y claro, un medio de la base al cuadrado pasa restando al otro lado, y después este cuadrado se transforma en una raíz cuadrada. Y de esta forma queda aislada la altura. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Pues sustituir esta altura aquí. De tal forma que la función que tenemos que maximizar ahora es esta de aquí. El área del triángulo ha quedado expresada de esta forma. Y ahora me diréis, bueno, pues seguimos teniendo dos variables, porque tenemos la base y tenemos un lado. Y entonces aquí, ¿qué hemos conseguido? Bueno, hemos conseguido eliminar una variable, que era la altura, que no entraba en el perímetro. El perímetro ya sabéis que es la suma de los tres lados, la suma de la longitud de los tres lados. Y claro, la altura no es un lado del triángulo, pero nos la hemos quitado de encima y la hemos puesto en función
de una variable, que es la longitud del lado, que sí que entra en el perímetro. Y ahora es cuando vamos a aplicar la condición del perímetro. La condición del perímetro, ¿qué condición? Que tiene que el perímetro del triángulo, de los triángulos que estamos considerados, es siempre el mismo, 12 metros. O sea, esta es la condición que imponen, que el área tiene que ser máxima, pero el perímetro tiene que ser siempre 12 metros. ¿Y qué es el perímetro? Pues la suma de los tres lados. La suma de los tres lados tiene que ser igual a 12 metros. Pero claro, estamos tratando con triángulos isósceles. Por lo tanto, tenemos dos lados iguales, ¿vale? Este lado y este lado son iguales. Por lo tanto, puedo poner dos veces lo mismo, ¿vale? Dos veces un solo lado. Si aíslo esta variable, pues fijaos, la base pasa restando al otro lado y este 2 que está multiplicando, pues pasará dividiendo. Y entonces, al dividir el 12 entre 2, nos queda 6. Y al dividir la base entre 2, pues nos queda un medio de la base. Y ahora, esta variable, que es la que tengo aquí, ¿vale? Esta variable de aquí, la puedo sustituir por esto, en la función del área. Y al sustituirla por esto, me queda el área expresada de esta manera. Y ahora sí, hemos conseguido tener el área expresada con una sola variable. Ya está, lo hemos conseguido, el problema está resuelto. Bueno, hay que hacer algunas cositas más, pero el planteamiento, ya hemos hecho lo más difícil. Ahora, eso sí, fijaos que aquí, tengo un medio de la base, además está al cuadrado, y aquí un medio de la base y al cuadrado. Aquí esto está pidiendo a gritos hacer un cambio de variable. Es que lo está pidiendo a gritos. ¿Y qué cambio de variable? Pues uno que nos facilite la vida, obviamente. Este de aquí, por ejemplo. Un medio de la base lo definimos como x. Y entonces este cambio de variable nos va a permitir sustituir esta expresión y esta expresión de aquí por x, simplemente. Y va a quedar un poco más despejado todo esto. De tal forma que, que el resultado lo tenéis aquí. ¿De acuerdo? Y esta es la función que tenemos que maximizar. Y vosotros diréis, pues vaya, aquí hay de todo, aquí hay x por todas partes, algunas están al cuadrado, encima tenemos una raíz cuadrada. Vamos, que casi puedo oler vuestro ataque de pánico desde aquí, al otro lado de la pantalla. Pero no hay motivo para tal ataque de pánico, porque esta función se puede simplificar. A ver, yo he dejado aquí, esto a partir de aquí lo deberíais poder acabar vosotros, porque simplemente hay que derivar esta función, derivar respecto a x, igualar la derivada a 0, despejar la x, y ese sería el valor que maximiza el área. Bueno, luego hay que comprobar que sea efectivamente un máximo y que las cosas cuadren, sean coherentes y tal. Pero bueno, todo eso lo podríais hacer vosotros. Lo que ocurre es que reconozco que, claro, que aquí pues da la impresión de que sea un poco complicado hacer la derivada porque tenéis una x por una raíz cuadrada. Entonces aquí ya en principio deberíais aplicar, para derivar, deberíais aplicar la fórmula del producto, la derivada de la primera por la segunda sin derivar, más la primera por la derivada de la segunda. Pero en realidad no es necesario. Os voy a dar algunas pistas, porque una de estas pistas, la primera la deberíais saber hacer vosotros, porque es una cuestión de álgebra fundamental, básica. Pero la segunda es verdad que, estaría bien explicarlo. Os voy a dar alguna pista, ya os digo, ¿eh? A ver, vamos a ver. Voy a recuperar la función que tenemos que maximizar. Voy a borrar este cuadrado para que no moleste. Muy bien. Os decía, la primera pista es una cuestión de álgebra fundamental. ¿En qué consiste? Bueno, pues consiste en meter esta x dentro de la raíz. A ver, un momento. Aquí tenemos un producto notable, vuestros amigos los productos notables.
Esto, lo primero que habría que hacer es desarrollarlo para ir despejando un poco el terreno de juego. Entonces, pero bueno, esto, vamos a ver, deberíais saber hacerlo ya. Si lo hacemos, ahora me equivocaré, ya veréis. Sería el cuadrado del primero menos el doble del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Además, como podéis ver, esto yo ya lo había visto, pero no os lo quería decir para que os llevarais la sorpresa, pero claro, como queréis pistas, pues ya os chafo la sorpresa. Como podéis ver, esto nos da una alegría, porque una x al cuadrado se va a eliminar. Supongo que alguno de vosotros lo había visto venir. Muy bien, y entonces esto nos quedará, pues mucho mejor, ¿no? 36 menos 12x, y esto ya empieza a tener mucho mejor aspecto, ¿verdad? Bueno, pues lo que os iba a explicar. Lo primero que tenemos que hacer es, bueno, a partir de aquí, a ver, ya se podría hacer la derivada y nos saldría bien el problema y tal, pero bueno, os voy a explicar cómo podemos simplificar un poco el desarrollo de todo este problema. Lo que tenemos que hacer es meter esta x dentro de la raíz. Y entonces si la metemos para meter la x dentro de la raíz, tenemos que elevarla al cuadrado. Y nos va a quedar raíz de x al cuadrado por 36 menos 12x. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues ahora, esto es lo primero. Bueno, aquí si desarrollamos, voy a reducir un poco para aprovechar al máximo el área. Si aplicamos la propiedad distributiva nos va a quedar 36x al cuadrado menos 12x al cubo. Que no cunda el pánico por este cubo porque no deja de ser un polinomio, ¿eh? Bueno, no deja de ser una x al cubo, no pasa nada. Segunda pista. Ahora vosotros diréis, ostras, seguimos teniendo que derivar una raíz cuadrada. Pues no os preocupéis, no hace falta. Porque fijaos que da lo mismo maximizar esta función de aquí que esta otra función. O sea, cuando el área al cuadrado sea máxima, también lo será el área. Por lo tanto, podemos hacer el siguiente truco. Podemos elevar al cuadrado todo, y nos quedará así. Área al cuadrado igual a 36x al cuadrado menos 12x al cubo. Y como podéis ver, esto ya nos queda, claro, la función área al cuadrado es simplemente un polinomio de grado 3, pero un polinomio, al fin y al cabo. Derivar esto es muy sencillo. Si derivamos esta función, la igualamos a 0 y obtenemos un valor que, por cierto, fijaos que esto, bueno, no os digo nada, hacedlo vosotros. Y obtenemos, lo que os iba diciendo, y obtenemos un valor de x que maximice esta función de aquí, pues será el mismo valor de x que maximiza esta función de aquí. Bueno, luego acordaos que luego tenéis que hacer la comprobación haciendo la segunda derivada y viendo a ver si efectivamente corresponde a un máximo, ¿eh? Eso lo tenéis que hacer también, pero bueno, ya va a dar un máximo, ¿eh? Pero lo tenéis que hacer. Bueno, pues ¿veis? Así es mucho más sencillo, porque es más sencillo derivar un polinomio que no derivar una raíz, que también se podría hacer derivando la raíz. Pero, bueno, y tampoco es mucho más complicado, la verdad. Pero bueno, os he querido explicar este truco porque a veces sí que, en otros problemas un poco más complicados, sí que nos facilita la vida. Y a partir de aquí, ahora sí que os dejo a vosotros que acabéis el problema. Que seguro que no tenéis demasiadas dificultades en llegar al resultado final y en comprobarlo. Y si tenéis alguna, pues preguntad, que para eso estamos aquí. Venga, hasta la próxima.